Saludo especial para todos. Aquí nos encontramos en un café con propósito y hoy tengo el gusto de poder estar aquí con el doctor Oscar Marín, candidato al Consejo de Cartagena. Estoy muy feliz de poder estar aquí por lo siguiente. Café con propósito es la historia del doctor Oscar, de toda su vida, pero hoy específicamente de ese proceso donde él estuvo privado de la libertad. Así que, doctor Oscar, gracias por tenerme aquí. Llamado Pastor Miguel Esteban, muy complacido yo de estar aquí en este momento con usted, compartiendo algo de mi historia, algo que marcó definitivamente mi vida espiritual. Quisiera yo preguntarle, doctor Oscar, cuénteme un poco no hablemos tanto del inicio del proceso como tal, sino de usted, de su sentimiento, cuando le dan la noticia de que va a ser privado de la libertad. Eso fue un momento muy duro, muy difícil, porque sentir de que tú no has hecho nada, Sí. Y sentir de que la justicia te está imponiendo una medida de aseguramiento, definitivamente eso es algo muy, muy, muy duro. Se siente una impotencia que tú quieres salir a gritarle al mundo entero que todo esto es falso, que esto no es cierto, que no obedece a la realidad, pero como abogado tengo que entender que esto lleva unos procesos. Sí. Y entonces en esos procesos eh, nos teníamos que ceñir y poder defendernos y poder demostrar nuestra inocencia ante este tipo de acusación. Fue quizás uno de los tiempos más difíciles que usted experimentó a lo personal, sobre todo porque también, sin querer queriendo, se llevaba a su familia de frente. ¿Cómo usted, no hablemos del abogado, no hablemos digamos, del político en curso, hablemos del papá, del esposo? Sí. ¿Cómo se sintió en ese momento? No, es muy difícil saber que llegó un momento en que mi hija creyó que yo no quería salir con ella. Oh, wow. En un momento ella le comentaba a mi esposa, mamá, pero ya papá no quiere salir con nosotros, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué le hicimos que él no quiere ya salir con nosotros? Ya no nos lleva al Castillo de Arena, ya no nos lleva al mall, porque a ella le gusta mucho asistir a este tipo de centros comerciales. Y entonces, ¿cómo entrabas tú a explicar eso? ¿Cómo lo entraba? Y ahí yo le pedía mucho a Dios que me direccionara qué tenía que hacer. Y en ese momento, pues, me decía, dile que estás castigado, que hay una señora que se llama Fiscalía que te castiga. Y entonces fue así como empecé yo a entender, a decirle en su lenguaje, al punto que después ella día tras día me decía, papá, ¿y todavía esa señora te tiene castigado? Yo le decía, sí, mi amor, todavía me tiene castigado. Pero esa señora sí, bueno, yo le decía sí, pero la llevaba más allá, le decía, para que pudiera entender que el castigo no era porque yo había hecho algo malo, sino pudiera ya entender que a veces hay castigos que son injustos. Y yo le decía, mi amor, a veces tú no haces cosas y se te castiga. Y tú quieres tratar de decirle a mamá o a papá, ¿por qué me castigas si yo no lo hice? Yo no lo hice. Entonces, así estoy diciéndole a la señora que yo no hice nada. Entonces, mientras ella me entiende, ya yo podré salir contigo. Claro. Y como esto se llama propósito, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, entonces hablemos del propósito que ustedes conocían detrás de esta sentencia, lastimosamente. Sí, mire, todo empieza, bueno, las primeras semanas yo empiezo ahí a tener cierta discusión. Y yo le decía a nuestro Padre Celestial, le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no he hecho nada, yo me porto bien, yo hago en esto, en esto, en esto. Y entonces ahí empiezan a llegar las respuestas. No es el por qué, es el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces yo entro más comunión, en una comunión profunda, en donde yo leía la Biblia y no la entendía. Sí. Y me tocaba devolverme y devolverme otra vez y no tenía comprensión de lectura. Pero luego empecé
a tener ya discernimiento y empezaba a entender todo. Es más, hoy me pasa una situación tan chévere, que es que me siento cuando empiezo a leer como si fuera protagonista de novela. Entro al capítulo que estoy leyendo, pero de una forma impresionante, y parece que viviera, que sintiera lo que estoy leyendo. Entonces ahí encontramos lo que usted acaba de decir, Romanos 8:28. Para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y eso hizo rema. Tanto es que lo tengo hasta incluso en mi perfil de Instagram, porque esa es la bandera. Eso fue ahí donde yo entendí que esa situación Dios la había permitido que sucediera para poderme llevar a otro nivel. ¿A qué nivel? Al donde estamos hoy. A eso entendí, comprendí y seguimos haciéndolo. Y esto fue gracias a algo que sucedió, que no era casualidad. En esos momentos estaba la iglesia pasando por una temporada. También, ahí estábamos pasando, y parte de todo lo que estamos experimentando era todo a nivel, digamos, mundial o por lo menos nacional. Estábamos experimentando momentos de crisis. O sea, ahí comenzó de repente el tema del dólar a subir, el tema de la gasolina, el cambio de mandato, el miedo que eso conllevaba a los empresarios a comenzar a salir. O sea, había un poco de temor en la iglesia, que nosotros como equipo creativo dijimos, yo creo que es el tiempo oportuno hablar de los pronósticos. Que lo llevamos de 2 Corintios 5:20, donde dice que somos embajadores del cielo. Y una embajada es un país dentro de un país, así palabras más, palabras menos. Y así como un país dentro de un país, una embajada no se rige, digamos, por las leyes que están afuera, sino tiene su propia seguridad, su propia política, sus leyes. Pues nosotros también como embajadores del cielo no nos tenemos que preocupar por lo que pasa a nuestro alrededor, sino por lo que está establecido en la palabra de Dios. Y ahí es donde comienza esta serie. Y curiosamente, sin ponernos de acuerdo, no vamos a hacer la serie porque el doctor Oscar está pasando por este momento. No, cero. Sino que decidimos, de hecho, esta fue la frase con la que iniciamos, la tengo guardada, mira, aquí la tengo anotada del septiembre del 2022. Los pronósticos de tu vida no cambian a Dios, pero sí tenemos un Dios que cambia pronósticos. Amén. Y entonces, ahí comienza el inicio de nuestra serie, y quisiera saber qué significó para usted esta serie, y sobre todo cuando usted ve el título, pronóstico. Todo. Entendí que no tenía por qué preocuparme en medio de esa prueba que yo estaba viviendo, sino todo lo contrario. Tenía que alegrarme, tenía que estar creyéndole a Dios, y tenía que gozarme esa prueba. Porque si Dios había permitido que esa situación sucediera, y aquí hago un paréntesis para dar testimonio efectivo y real que Dios sí permitió que esto sucediera. Claro. Porque las apelaciones demoran máximo mes y medio. Mi expediente se desapareció. No. Lo que llevó a que el tiempo se duplicara. ¿Qué entendí esto? Que mi tiempo no era de 1 mes y medio, mi tiempo era de 3 meses, para poder purificarme, para poder recibir la transformación que Dios estaba haciendo en mi vida. Y fue así como durante esos 3 meses quedo yo conectado en una de las temporadas de pronóstico, y quedé tan lleno en ese momento que estando en oración, el Espíritu Santo, cuando me abriga, me quebranta, y termino yo llorando, orando, y en ese momento Él me pide que le haga una canción. Escríbeme una canción. Luego que termino yo de esta oración, le comento a mi esposa la experiencia que tuve. Y ella me dice, tú estás entrando en obediencia. Coge el computador y siéntate y deja que el Espíritu Santo obre. Y bueno, y efectivamente cogí el computador, lo abrí, me senté. Cuando abro ya Word, enseguida llega un título, Canción para Dios. Sí, me acuerdo. Y de pronto ahí empieza,
a escribir, me pides algo que no sé hacer, pero lo hago porque sé obedecer. Tú eres mi rey y yo tu siervo, escribo tu canción porque así lo siento. Y ahí empezó a fluir una letra de una hermosa canción que hoy la canta una niña de la iglesia y estamos próximos a hacer el video para subirlo a las plataformas para que haga lo que Dios mandó hacer con esa canción. Impresionante. Y de hecho, aquí lo estaba buscando. No todo el mundo lo sabe, pero también gracias a ese proceso usted escribió literalmente el inicio de lo que hoy es la Fundación como Iglesia. Así. Y que da pie para poder bendecir a cientos de familias con movimientos como el 20 Social, como el comedor de Doña Luisa, Misión Sonrisa, dentro del marco del granero de Don Alfred. Usted un día, yo creo que estaba recién salido del horno de la prueba, del horno del fuego, nos citamos, y ahí comenzó el sueño, hasta el día de hoy poderlo tener experimentado. Entonces hay cosas que yo creo que no son de nuestro agrado, y usted dijo, no, ahí me di cuenta que no era el tiempo normal, sino mi tiempo era duplicado. Yo también lo diría, ahí me di cuenta que no era el tiempo de la tierra, sino era el tiempo de Dios.